Bien, vamos a ver ahora en Access cómo crear consultas en Access. Las consultas se utilizan generalmente en Access cuando tenemos que buscar información de varias tablas a la vez, ¿no? Bien, con las consultas, como bien lo decimos acá, es más fácil ver, agregar, eliminar y cambiar datos en una base de datos, ¿no? Otro motivo para crear consulta es poder encontrar datos específicos rápidamente, filtrándolos según criterios concretos, mediante determinadas condiciones. Calcular o resumir datos, automatizar tareas de administración de datos, como por ejemplo revisar de vez en cuando los datos actuales. ¿Qué tipos de consultas tenemos? Bueno, tenemos dos tipos de consultas: consultas de selección y consultas de acción. Las consultas de selección sirven para recuperar datos de una tabla o hacer cálculos, y las consultas de acción sirven para agregar, cambiar, eliminar datos. Cada tarea tiene un tipo específico de consulta de acciones. Las consultas de acciones no están disponibles en las aplicaciones de Access. ¿Cómo se crea una consulta? Bueno, para crear una consulta, siempre que tengamos que crear objetos en Access, tenemos que ir a la ficha crear. Bien, y luego tenemos que ir a diseño de consulta. Una vez que entramos en diseño de consulta, me aparece el listado con todas las tablas o otras consultas que yo puedo utilizar para hacer una nueva consulta, ¿no? En este caso vamos a empezar haciendo las consultas de selección. Las consultas de selección van a depender del tipo de datos que yo quiera consultar. Vamos a empezar por las consultas del tipo de dato texto. Vamos a ir a consultar todos los productos que tengo, por ejemplo, de una cierta marca, productos de la marca Coca-Cola. Para ello voy a agregar solamente la tabla de productos. Una vez que ya agregué la tabla que voy a utilizar en la consulta, la cierro. Bueno, el paso siguiente, ya tengo la tabla, o las tablas después que tengamos que, dependiendo de la consulta, a veces se utiliza más de una tabla. El paso siguiente sería en agregar los campos que voy a utilizar para la consulta, ¿no? Bien, en este caso tenemos que agregar esos campos a la grilla de abajo, que está dividida en 6 filas: campo, tabla, orden, mostrar, criterio y el orden. Bien, ¿cómo agregamos? Justamente donde dice campo hay una flechita donde yo puedo elegir el campo a utilizar, o si no, directamente haciendo doble clic sobre el campo en la tablita que me aparece en el área de trabajo. Si me doy clic en el nombre, ya me aparece el nombre abajo, precio de compra, marca, rubro, fecha de vencimiento, ¿no? Bien, dijimos que íbamos a buscar todos los productos de la marca Coca-Cola. Ya en sí esto ya es una consulta, Si yo quiero ver el resultado, tendría que ir a ejecutar para ver los productos y sus respectivas marcas, ¿no? Entonces, de esa forma ya tengo una idea de qué productos tengo cargados. Bien, dijimos que íbamos a solamente filtrar todos los productos de la marca Coca-Cola, ¿no? Bien, vamos a ir entonces a la vista de diseño de vuelta para ir a establecer el criterio. Bueno, ¿dónde establezco el criterio? Debajo del campo que queremos ir a consultar. Por ejemplo, debajo del campo marca hay una fila que se llama criterio. Bien, justamente debajo de ese campo escribo lo que quiero ir a consultar: Coca-Cola. Tengo que poner tal cual como lo tengo escrito. Apretamos Enter, voy a ejecutar. Bien, efectivamente me da como resultado las consultas de la marca Coca-Cola, en este caso los productos de la marca Coca-Cola. Bien, ¿cómo hacemos para guardarla? Directamente, bueno, control W, o hacemos clic en la crucecita para cerrar la consulta, le decimos que sí y vamos a ponerle de nombre productos de la marca Coca-Cola. Bien, de la misma manera podríamos hacer para hacer una consulta de productos vendidos, por ejemplo, de la marca Arcor.
En este caso ya incluirían más tablas. ¿Cómo hacemos para crear las consultas? Vamos a ir a la ficha crear, de nuevo diseño de consulta, vamos a agregar las tablas correspondientes. La tabla, como me dice productos vendidos, voy a agregar la tabla productos, tabla de ventas. Bien, y como ventas y productos ven que no están relacionados, tenemos que agregar la tabla de detalle de venta, que es la que relaciona ambas tablas. Bien, y después la tabla de marca. Bien, cerramos nuestra tabla. Como verán, ahí tengo las tablas correspondientes. Lo que seguiría ahora es agregar los campos que voy a necesitar para la consulta. No es necesario agregar todos los campos, sino aquellos campos que me brinden información, ¿no? Por ejemplo, de la tabla de ventas agregaría la clave principal, que vendría a ser el número de ticket o el número de factura de la venta, ¿no? También de esa tabla la fecha de venta. De la tabla de productos el nombre, el precio de venta. Bien, de la tabla de marca vamos a agregar justamente marca. Bien, si yo ya voy a ejecutar esta consulta, me van a tirar todas las ventas que tengo realizadas, o que tengo cargadas. Bien, pero a mí me interesa solamente filtrar las ventas realizadas de la marca Arco. Entonces vamos a volver a la vista de diseño y en criterio, debajo del campo marca, agregamos el nombre de la marca que quiero consultar. Bien. Damos enter, ejecuto y efectivamente me tira el producto vendido. ¿Y de qué marca? Para guardarlo otra vez control W y lo guardamos con un nombre. Vamos a guardarle como vendido o productos vendidos marca Arco. Bien, cada vez que yo voy guardando los objetos, si yo lo tengo organizado por tipo de objeto, tiene que quedar como figura acá en el organizador de objetos de Access, ¿no? Justamente en las consultas tengo las dos consultas que acabo de crear. Bien, vamos a hacer otro ejemplo de consultas de selección con tipo de datos texto. Ahora vamos a consultar todos los productos vendidos en un determinado turno, ¿no? Recuerden que los empleados, cuando lo habíamos cargado por turno, ¿no? Es un Mexiquiosco que trabaja las 24 horas, o sea que va a tener empleado el turno mañana, tarde y noche. Entonces vamos a ir a consultar las ventas que se hicieron por turno. Para ello vamos a ir a crear diseño de consulta. Bien, en este caso tendría que agregar las tablas de ventas, la tabla de detalle de ventas, la tabla producto y la tabla empleado. Bien, con eso creo que ya es suficiente. Bien, y luego los campos que necesitaríamos para la consulta, ¿no? En el caso de la tabla de ventas, agrego ID de ventas y la fecha que se vendió. En el caso de productos, agregaría el nombre del producto de la tabla de producto, el precio de venta, la marca, aunque no es tan necesario, y la cantidad de la tabla de detalle de venta para saber cuánto se vendió. Bien, y de la tabla de empleado voy a agregar el nombre y el apellido del empleado que atendió y el turno que trabajó, que es justamente donde vamos a hacer la consulta, ¿no? Bien, al ejecutar la consulta voy a mostrar todas las ventas realizadas en los distintos turnos, ¿no? Si quisiéramos filtrar en algún turno en particular, tendría que volver a la vista de diseño, ubicarme debajo del campo turno,
a la altura de criterio y escribir el turno correspondiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver las ventas realizadas a la mañana. Bien, escribo mañana, otro enter y ejecuto. Bien, bueno, efectivamente me aparecieron todas las ventas realizadas a la mañana, ¿no? Bien, en el caso de que quisiéramos consultar por dos turnos a la vez, por ejemplo, las ventas que hubo a la mañana o a la tarde, tendríamos que utilizar el conector O, ¿no?, para poder consultar qué ventas hubo a la mañana o a la tarde. Para ello volvemos a la vista de diseño. Bien, fíjense que debajo de la fila de criterio está la opción O. Yo podría utilizar esa fila para ir a averiguar por el otro turno también. Entonces ahí vamos a escribir tarde, presiono enter. Bien, y me debería dar como resultado las ventas que se realizaron tanto a la mañana como a la tarde, ¿no? Ejecutamos la consulta para ver los resultados. Me muestra todas las ventas realizadas a la tarde y todas las ventas realizadas a la mañana. Bien, para guardar la consulta, control W y la vamos a guardar con el nombre de ventas por turno. Bien, de la misma forma como utilizamos el conector O para poder realizar la consulta de dos turnos diferentes, también se podría utilizar ese conector O para consultar dos campos diferentes de consulta, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos consultar las ventas de productos de almacén o las ventas que se realizaron en el turno tarde o mañana, ¿no? Esto va a depender de la alineación de los criterios, ¿no? Vamos a ir a crear una consulta entonces para ir a ver esos dos ejemplos. Cómo poder hacer las consultas entre dos campos diferentes cuando están alineados y cuando están por la fila de los. Vamos a ir a crear diseño de consulta. Vamos a agregar otra vez la tabla de ventas, detalle de ventas, productos y empleados. Bien, de la tabla de venta vamos a agregar el ID de venta y la fecha de venta. De la tabla de productos, el nombre, el precio de venta, la marca. De la tabla de empleado, el nombre y el apellido y el turno. Bien, vamos a hacer la consulta por marca y por turno. Bueno, si queremos averiguar qué productos de la marca Arcor se vendieron a la tarde, tendríamos que alinear los criterios, o sea, preguntar en la misma fila de criterios de las ventas de Arcor también qué se vendieron en el turno tarde. ¿Ven? En la misma fila de criterios escribir los dos datos que queremos encontrar, tanto en marca como en turno. Vamos a ejecutar a ver si nos da algún resultado. Bueno, efectivamente en el turno tarde se vendieron dos productos en diferentes fechas, ¿no?, de la marca Arcor. Bien, esto sería como si quisiéramos aplicar un conector I para dos criterios. O sea, se debe cumplir para que me dé un resultado que sea de la marca Arcor y además también que se haya vendido en el turno tarde. Eso es lo que estamos queriendo decir cuando utilizamos estos dos criterios alineados. Ahora bien,
Si yo quiero que me muestre los productos Arcor, independientemente que se haya vendido en el turno tarde o turno mañana o noche, o que me muestre todos los productos vendidos en el turno tarde independientemente de la marca Arcor, tengo que hacer criterios que no estén alineados, o sea, por el O. Entonces en este caso vamos a borrar el turno tarde por el criterio, la fila de criterio la vamos a poner en el O. Bien, ahí en este caso ya no me va a dar más los productos vendidos que sean de Arcor y que se hayan vendido a la tarde, sino que me van a dar como resultado los productos vendidos que sean de Arcor o que se hayan vendido en el turno tarde. Ejecutamos la consulta. Bien, efectivamente tenemos algunos productos que se vendieron a la tarde que no son de esa marca, por ejemplo Nor, Bagley, Nor de vuelta, Marolio, Serenísima, Malboro, aparece Arcor de nuevo, Malboro de vuelta, Nor, Coca-Cola, todo que no coincide con la marca Arcor, pero coinciden que sí se vendieron en el turno tarde. O por ejemplo me aparece el turno mañana. ¿Por qué? Porque en el turno mañana se vendió un producto A. Recuerden que este tipo de consulta es si se vende un producto alto o si se vende un producto en el turno tarde. Por eso que me muestra ambos resultados: los productos vendidos en el turno tarde o los productos vendidos en el turno, o perdón, los productos vendidos de la marca Arcor. Bien, guardamos entonces la consulta, control W, y le ponemos de nombre productos Arcor o tarde. Seguimos haciendo consultas de selección para tipo de dato texto. En este caso vamos a utilizar los comodines. Los comodines vendrían a reemplazar una cadena de caracteres o un solo carácter en particular, ¿no? En el caso que quiera reemplazar una cadena de caracteres que no me acuerdo el nombre, por ejemplo el producto, no me acuerdo el nombre, o quiero filtrar todos los productos que comiencen con la letra C, o quisiera filtrar todas las marcas que terminan con OR, por ejemplo Arcor, Nor, o los productos que comiencen con C, chupetín, caramelo, cigarros, cigarrillos. Bien, en ese caso filtraría con el asterisco. El asterisco es el comodín que filtra toda una cadena de caracteres, ¿no? Y si quiero filtrar un carácter en particular, tendría que utilizar el signo de pregunta de cierre, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces una consulta donde vamos a ir a preguntar por todos los productos que tengo cargados que comiencen con una determinada letra. Vamos a crear diseño de consulta. Bien, agrego solamente la tabla de productos, ¿no? Cerrar. Bien, en este caso, si quisiéramos agregar todos los campos de una tabla, arriba de todo, si ustedes alcanzan a ver, después del primer campo, que es el campo clave, hay un asterisco. Eso significa que si yo hago doble clic ahí, estaría agregando todos los campos de esa tabla, ¿no? Fíjense que abajo tenía que darle así, producto punto asterisco de la tabla de productos, ¿no? Eso si quisiéramos agregar todos los campos. Vamos a ejecutar, van a ver que están todos los campos agregados. Volvemos a la vista de diseño. Bien, y luego agregaría el campo que quiero consultar. En este caso dijimos que vamos a consultar el nombre, todos los productos que comiencen con la letra C. Bien, para que no aparezca repetido otra vez el nombre, vamos a tildar, a sacarle el tilde en el campo mostrar, para que no se me muestre de vuelta. Porque si le dejo el tilde, si voy a ejecutar, ven que se me agrega al último un campo 0 que contiene también el nombre del campo productos, ¿no? Entonces volvemos a la vista de diseño y le saco el tilde. Pero acá es donde voy a establecer el criterio. Dijimos que vamos a buscar todos los productos que comienzan con la letra C.
Para ello ponemos la C y luego el asterisco. Bien, apretamos Enter y debería aparecer la palabra como. En este caso lo que va a hacer Access es ir a buscar todos aquellos productos que comiencen con la letra C. Vamos a ejecutar y efectivamente me da como resultado todos los productos que comiencen con C: Coca-Cola, cigarrillos, chupetín, Arcor, chupetín de vuelta. Son todos aquellos productos que comiencen con la letra C. Bien, así funciona para cualquier tipo de campo que quiera consultar que tenga la quisiéramos consultar por la misma forma, ¿no? Que comience por una determinada letra. Por ejemplo, en el ejemplo de los proveedores, quisiera buscar todas las distribuidoras que comiencen con la letra D. Para ver todas las distribuidoras, vamos a ir a la vista de diseño de vuelta. Bien, vamos a borrar este criterio y vamos a agregar proveedor. Bien, y en proveedor sacamos también el tilde para que no aparezca repetido el nombre del proveedor. En proveedor ponemos dis y luego asterisco, para que de esa forma solamente me muestren los productos que tengan como nombre a un proveedor que comience con las letras dis. O sea, distribuidora Coquito, Diarco por ejemplo no va a aparecer, o Disco. O sea, todos los que comiencen con dis, el nombre del proveedor, me va a aparecer filtrado. Vamos a ir a ejecutar. Bien, no aparece nada porque no tengo ningún proveedor que comience de esa forma. Vamos a ir a vista de diseño de vuelta. Vamos a corregir esto. En vez de dis vamos a poner disol. Perdón, tenemos que corregir esto. En realidad tendría que agregar la tabla proveedor. Bien, y agregar el nombre del proveedor. Porque recuerden que el dato que está cargado en la tabla de producto en el campo proveedor es un dato numérico, por eso que nunca me iba a dar. Entonces vamos a ir a buscar el campo proveedor, el campo nombre, perdón, de la tabla proveedor, y debajo de ese campo, ahí sí vamos a agregarle dis asterisco, ¿no? Para que me aparezcan todos los nombres de proveedores que comiencen con esas palabras. Vamos a ir a ejecutar. Bueno, efectivamente tengo una sola, ¿no? Distribuidora del sur, que es la que distribuye el cigarrillo. Bien. Bien, vamos a hacer otra vez una consulta con el comodín asterisco, pero vamos a preguntar ahora por el término de una marca, ¿no? Tenemos las marcas Arcor y Sancor. Arcor, Sancor, y tenía Nor también por ahí. No lo tenemos, pero tenemos Arcor y Sancor. Bueno, vamos a buscar todas las marcas que terminan de esa forma, ¿no? Vamos a ir entonces a crear diseño de consulta. Agrego la tabla de producto. Bien. Y vamos a agregar todos los campos haciendo doble clic acá en el asterisco en la tabla de producto. Y aparece el producto punto asterisco para que se hayan agregado todos los campos. Y vamos a agregar el campo marca a consultar. Recuerden de sacarle el tilde para que no aparezca repetido la marca. Bien, en el criterio vamos a poner asterisco. Bien, ejecutamos la consulta y debería darnos todos los productos de la marca Arcor, Sancor o, bueno, en este caso tengo producto Nor. Bien, bueno, guardamos la consulta como
productos que terminan con asterisco o. Muy bien. Se podría haber utilizado el comodín de signo de pregunta para ir a filtrar un solo carácter particular en las posiciones donde estaría el carácter de reemplazar, ¿no? Vamos a ir a crear diseño de consulta. Vamos a agregar la tabla de productos. Vamos a esperar que se vaya Luis para seguir grabando. Bien, vamos a agregar todos los campos. Bien, y el campo que queremos consultar, acá, el campo marca, ¿no? Recuerden sacar el tilde para que no aparezca repetido el campo marca cuando vayamos a ejecutar la consulta. Bien, vamos a consultar acá todas las marcas que terminan con OR, por ejemplo ARCOR, NOR. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir entre comillas, ponemos dos signos de preguntas de cierre y luego OR. O sea, cómo terminaría la marca, ¿no? Apretamos enter, me aparece la palabra como. Bien, ejecuto la consulta y debería filtrarse solamente los productos de la marca NOR, que son las que coinciden justamente como tenemos cargado nosotros las marcas. En el caso de que quisiera reemplazar esos dos caracteres que comienzan por 3 para que a mí se me filtre lo de ARCOR, también lo podía haber hecho. Vamos a probarlo. A ver, vamos a la vista de diseño. En vez de poner dos signos de preguntas, al principio ponemos 3 signos de preguntas. Bien, y de esa forma, al ejecutar, me va a dar como resultado la que coincide con lo que tengo cargado, ¿no? Como tengo cargado solamente ARCOR, me va a aparecer solamente esa marca. Bien, este es otro ejemplo con el comodín signo de pregunta en este caso, ¿no? Bien, hasta ahora estuvimos haciendo consultas con texto, consulta de selección con tipo de datos texto. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utilizarían los criterios para hacer consulta de selección, pero para datos numéricos. Para ese caso tendríamos que utilizar los operadores lógicos, mayor, menor, mayor igual o menor igual. Y si quisiéramos que nos dé un resultado dentro de un rango, tendríamos que utilizar algunos conectores, como por ejemplo entre y el conector i, para seleccionar entre un número y otro número, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ir a crear una consulta de diseño de consulta y agregamos la tabla de ventas, detalle de ventas, la tabla productos y la tabla, bueno, empleados. Vamos a agregar empleados. Bien, cerramos acá. Perfecto. Bueno, vamos a agregar de la tabla de ventas el ID de venta, la fecha de ventas, la tabla producto, el nombre, de la tabla de detalle de ventas, la cantidad y el precio, y de la tabla de empleado, bueno, el nombre, el apellido y el turno que trabaja, ¿no? Bien, vamos a ir a filtrar haciendo clic en ejecutar la consulta para que nos muestre todos los registros que tenemos cargados en esa tabla. Vamos a esperar que el chino se vaya también. Bueno, ahí figuran todos los registros de esa consulta. Vamos a ir a consultar por precio, ¿no? Vamos a consultar por todos aquellos productos que sea más caro que un precio determinado, ¿no? Vamos a volver a la vista de diseño. Bien, lo tendríamos que ubicar debajo del campo correspondiente, que sería precio, ¿no? A la altura de criterio ponemos el criterio a filtrar. En este caso va a ser todos los que sean mayor a
mayor a, vamos a ponerle 17 pesos. Bien, mayor a 17. Enter. Bien, vamos a ir a ejecutar y ahí debería aparecer todos los precios que cumple con ese criterio, ¿no? Todo lo que son mayor a 17 pesos. Si quiere esta consulta se la puede guardar. Bien, para todas las consultas de tipo de datos numéricos se tendrían que utilizar los operadores lógicos, ¿no? Por ejemplo, en vez de mayor, quisiéramos averiguar todos los más baratos, a 17 pesos, tendríamos que utilizar el otro símbolo, menor a 17. Al ejecutar la consulta nos daría todo lo contrario, todos aquellos precios que coincidan con ese criterio de búsqueda, ¿no? Bien, ahora bien, si queremos ir a devolver un rango de datos entre un precio y otro, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tener que utilizar ya los conectores, por ejemplo, a ver, vamos a ver de vuelta los precios que tenemos. Vamos a filtrar todos los precios que sean mayor a 10 pesos y todos los que sean menor a 20 pesos, ¿no? Que estén, digamos, dentro de ese rango de precio. Volvemos a la vista de diseño. Podríamos hacerlo de dos formas. Una de las formas es poner el símbolo mayor a 10, utilizar el conector y la otra condición menor a 20, ¿no? Bien, al ejecutar la consulta me van a dar todos los precios que figuren entre esos dos números, ¿no? Bien, la otra forma es utilizar el conector entre 10 y 20. Es un conector lógico que me permite dar como resultado datos numéricos, el rango que figura entre el número mayor y el número menor. Vamos a ejecutar y efectivamente me dio los resultados entre 10 y 20, entre todos los productos que estén entre 10 y 20 pesos. Vamos a guardar esta consulta. Vamos a ponerle productos entre dos precios. Vamos a esperar que... Bien. Bueno, también los tipos de datos fechas también son datos numéricos, ¿no? Nada más que los tipos de datos fechas tendrían que agregarse o poner adelante y atrás de la fecha el signo numeral cuando queramos hacer una consulta, pero tienen el mismo tratamiento que los tipos de datos numéricos. O sea, tendría que utilizar los comparadores lógicos para ir a buscar una consulta en particular. Vamos a ir a hacer un ejemplo. A ver, en el único lugar que tengo fechas creo que es en productos, que son los tengo tipo de datos fecha de vencimiento. Vamos a ver si tengo cargado alguna fecha. Si tengo cargado un par de fechas de vencimiento. Bien, esta base de datos es vieja, así que uno va a venir también como anillo al dedo para sacar la consulta, por ejemplo, de datos de productos vencidos, cuando ya la fecha supere a la fecha actual. Vamos a ir a crear una consulta, diseño de consulta. Vamos a agregar, a ver, la tabla de productos y la tabla de proveedor, ¿no? Esto más que nada para saber a quién hay que pedir el producto si se está vencido, ¿no? Hay que reclamarlo para poder recambiar. Bien, de la tabla de productos agrego el nombre, el precio de compra, precio de venta,
la fecha de vencimiento sobre todo, que es la que queremos consultar, ¿no? La marca, y el proveedor, el nombre, la dirección y el teléfono, ¿no? Perfecto, vamos a ir a ejecutar la consulta para ver los datos que me tira. Bien, si quisiéramos consultar todos los productos cuya fecha de vencimiento, en este caso, supere la del 10 del 12 del 2015, lo tendríamos que hacer de la siguiente manera. Volvemos a la vista de diseño, nos ubicamos debajo del campo fecha, ponemos el símbolo mayor y ponemos la fecha correspondiente que queremos averiguar, ¿no? 10 del 12 del 2015. Bien, como ven, aparece el signo numeral delante de la fecha. Interés software. Aparece el fichero preestablecido y aparece el ABR, lo descargué. Ejecutar esta consulta nos va a dar como resultado todos aquellos registros que cumplan con ese criterio, ¿no? Entonces, los productos cuya fecha de vencimiento superan el 10 del 12 de 2015 son estos dos. Fecha de vencimiento del 10 del 2016 y 10 del 11 del 2016. Bien, vamos a guardarlo, control W. Bien, y vamos a guardarlo como productos no vencidos. Bien. Bueno, ahora bien, si quisiéramos averiguar todos los productos que ya sobrepasaron una determinada fecha, como por ejemplo los productos vencidos, los productos vencidos que tengamos cargados en el registro, tendríamos que averiguarlo y compararlo con la fecha de hoy, la fecha actual. Y para que esa consulta siempre esté actualizada, nos convendría utilizar una función que devuelve siempre la fecha actual en Access. En Excel recuerden que era la función hoy, en Access es la función fecha. Vamos a ir a crear entonces esta consulta, crear diseño de consulta. Agregamos la tabla de productos y proveedor. Bien, dentro de la tabla de productos agregamos nombre, precio de compra, precio de venta, marca, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, dirección. Bueno, acá se me agregó dos veces dirección, lo borro. Bien, y del teléfono, ¿no? Doble clic en el teléfono. Bien, vamos a ubicar ahora debajo del campo correspondiente, debajo de fecha de vencimiento, y ponemos menor a la función fecha. Y como es una función, tenemos que poner paréntesis, abrir y cerrar paréntesis. Bien, ejecutamos y efectivamente, bueno, todos estos productos que son menor a la fecha de hoy son los que están vencidos, ¿no? Bien, recuerden, debajo de la fecha de vencimiento, menor la función fecha, bien, y entre paréntesis no va nada, ¿no? Como en la función hoy de Excel, es una función sin árbol. Bien, lo guardamos como productos vencidos. Control W. Productos vencidos. Bien. Bueno, ahora veníamos viendo las consultas de selección, ¿no? Para los diferentes tipos de datos. Una consulta de selección simple, ¿no? Donde voy a ir a averiguar por un dato en particular, un dato específico, por ejemplo las marcas Arcor, un determinado precio. Bien, ahora si quisiera hacer una consulta un poquito más general,
en donde no se averigua por una marca en particular, no se averigua por un producto en particular, no hacer algo más general. Tendría que ser una consulta paramétrica, en donde se debe ingresar el parámetro a consultar y de acuerdo a ese parámetro me debería dar los resultados. Bien, lo único que cambiaría con respecto a las consultas simples es que en el criterio de las consultas paramétricas van entre corchetes, ¿no? Y entre corchetes generalmente se coloca el título o un mensaje, digamos, para las personas que van a ejecutar la consulta, de qué datos se debería ingresar o qué parámetros se debería ingresar, ¿no? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Ahora vamos a hacer una consulta de productos vendidos de una determinada marca, O sea que el usuario va a tener que ingresar la marca y me va a tener como resultado todos los productos vendidos de esa marca. Vamos a ir a crear diseño de consulta. Bien, agregamos la tabla de ventas, detalle de ventas, productos y marca. Bien, de la tabla de ventas agrego el campo ID de ventas y la fecha. De la tabla de productos agrego el nombre del producto, el precio de venta, la marca de la tabla marca, y de la tabla de detalle de venta agrego la cantidad vendida, ¿no? Bien. ¿Cómo hacemos el criterio? Bueno, justamente el criterio debajo de marca, la fila de criterio, abro corchetes, bien, y escribo, por ejemplo, ingrese la marca a consultar. Bien, de esa forma, al ejecutar la consulta, ven, me aparece un cuadrito de diálogo con el título que yo ingresé, ingrese la marca a consultar. Entonces yo al poner la marca, Arcor por ejemplo, y apretar Enter, me debería filtrar todos los productos vendidos de esa marca, ¿no? Bien, para guardarlo, bueno, Control W y lo guardamos como, vamos a ponerle como nombre paramétrica para identificarla del resto, paramétrica de ventas por marca. Control Shift F11. Bueno, vamos a crear otra consulta paramétrica. Esta vez vamos a crearla por ventas realizadas por un determinado turno, ¿no? Vamos a ir a crear entonces diseño de consulta. Bien, y vamos a agregar, dijimos que vamos a hacer la tabla de ventas por turno. Vamos a agregar la tabla de ventas, detalle de ventas, empleados y productos. En la tabla de ventas agrego el ID de venta, la fecha de venta, y de la tabla de producto agrego el nombre del producto, el precio de venta, ¿qué más podemos agregar? La marca la vamos a agregar, y de la tabla de detalle de venta la cantidad vendida, de empleados, el nombre y el apellido del empleado que vendió el producto y el turno, ¿no? Bien, y debajo de justamente turno ahí tendríamos que hacer la paramétrica, ¿no? Entonces abrimos corchete y entre corchete ponemos ingrese el turno a consultar. Bien, de manera tal que al ejecutar la consulta me va a preguntar el turno. Yo puedo poner tranquilamente un turno, vamos a ponerlo mañana. Bien,
de turno tarde. Bien, y efectivamente me va a mostrar todas las ventas del turno tarde, ¿no? Si yo guardo esta consulta y lo vuelvo a ejecutar de vuelta, me va a salir el cuadro de diálogo de nuevo para introducir el parámetro que quiero consultar y devolverme el resultado de la consulta. Vamos a poner el nombre paramétrica por turno. Bien, esto ya está. Entonces, productos por rumbo. Perdóname. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de consultas paramétricas. Vamos a hacer ahora paramétrica por rubro, ¿no? Productos vendidos por rubro. Vamos a ir a crear diseño de consulta. Agregamos la tabla de ventas, la tabla de detalle de venta, la tabla productos, la tabla rubros. Bien, y cerramos, ¿no? Bien, en la tabla de ventas agrego el campo ID de venta, la fecha de venta. En la tabla de productos el nombre del producto, el precio de venta. En la tabla de detalle de venta la cantidad vendida y los rubros. Entonces, si quisiera consultar yo por rubros, vamos a ejecutar primero para que me aparezcan los rubros. Ya tengo los rubros. Vamos a hacer una consulta paramétrica para que ingresen el parámetro y puedan consultar los rubros, ¿no? Entonces acá debajo del campo rubro, en la altura de criterio, ponemos entre corchetes ingrese el rubro a consultar. Bien, al ejecutar la consulta tendríamos que ingresar el rubro, por ejemplo almacén. Bien, efectivamente me dan todos los productos vendidos de ese rubro, ¿no? Bueno, vamos a guardarlo también, control W. Vamos a guardar como paramétrica por rubro. Bien, vamos a hacer ahora una paramétrica por forma de pago. Vamos a ver todos los productos vendidos por una determinada forma de pago, ingresar el parámetro. Vamos a ir a crear diseño de consulta. Agregamos la tabla de ventas, detalle de ventas, productos. Vamos a agregar empleados también, ¿no? Bien, de la tabla de ventas vamos a agregar el campo ID de venta y la fecha de venta. En la tabla de productos, el nombre del producto, el precio de venta. De la tabla de empleado, el nombre y el apellido. Y de la tabla de venta, el pago. Bien, debajo del campo pago, en criterio vamos a poner la paramétrica. Ingrese el pago a consulta. Bien, vamos a ir a ejecutar. Bueno, vamos a poner por ejemplo efectivo y deberían aparecer todas las ventas realizadas en efectivo, ¿no? Muy bien, lo guardamos, control W y lo guardamos como paramétricas por forma de pago. Bien, si quisiéramos hacer también una paramétrica con comodines, también lo podemos hacer. Vamos a ver cómo se realiza. Vamos a ir a crear, vamos a ir a consulta, los productos, y solamente se pueden ingresar las primeras letras, por ejemplo, del producto, ¿no? Vamos a ir a crear diseños de consulta.
Bien, agrego la tabla de ventas, detalle de ventas, productos y bueno, empleado también. Bien, de la tabla de ventas vamos a agregar el campo ID de venta, ¿no? Fecha de venta, productos, el nombre del producto, el precio de venta, de empleados, el nombre y el apellido, el turno que trabajo. Bien. Y me faltó agregar cantidad. Vamos a agregar cantidad vendida. Bien, debajo del nombre del producto vamos a hacer el criterio, ¿no? En este caso vamos a alargar acá el tamaño de la columna para ver qué tendríamos que escribir. Para hacer un criterio con comodín lo tendríamos que concatenar con el símbolo Ampersand. Ponemos entonces como, entre corchetes ponemos ingrese la primera letra del producto, luego ponemos el simbolito Ampersand, está arriba del 7, bien, y después el asterisco, apretamos enter. Bien, debería quedarle así. En el criterio de nombre debería quedarle así. De modo tal que cuando ejecuten la consulta, acá nos está faltando algo, a ver. Acá nos equivocamos, esto vamos a borrarlo. Vamos a ejecutarlo de modo tal que al ingresar para ejecutar la consulta, bien, bueno, al ingresar las primeras letras de un producto, por ejemplo chupetín, vamos a poner chup, hacemos clic en aceptar. Bien, efectivamente me filtraron todos los nombres de los productos que comiencen de esa forma: chup, chup, chupetín, chupetín arco. Bien, y así con otros productos, por ejemplo sopa, vamos a buscar sopa, vamos a ir a ejecutar, escribo sopa, vamos a aceptar. Bien, bueno, justamente me aparece sopa Norquick, todas las veces que vendí sopa Norquick. Vamos, esta consulta entonces nos va a servir para ir a ingresar alguna letra, las primeras letras del producto, para que ya inmediatamente me salga como resultado todos los productos que coincidan con ese inicio. Lo guardamos a esta consulta como paramétrica por comodín. CSS y 7 as well. Comodín. Asterisco.